Bueno, pues la que has liado, Marta, no sé, ya vamos a ver. Muy buenas tardes, gracias a todos, a todas por estar aquí. Yo no pensaba traer nada escrito, pero con estos dos seres humanos que tengo atrás y los que tengo delante me ha dado un poco de apuro y no voy a improvisar demasiado, pero voy a ser muy breve. Yo soy Eva Serrano, soy la editora de Círculo de Tiza. Quería darle las gracias al Espacio Larra, que nos acoge y nos ayuda con todo, incluso los imprevistos de última hora, casi sin tiempo. Le quiero agradecer a Marta haberme dado la oportunidad de haber sido su editora en estos años de perro, que le ha supuesto una ingente cantidad de trabajo, sumado a su ya incesante actividad. Yo a veces he llegado a pensar que Marta tiene un doble o el don de la ubicuidad, no sé, y le permite estar en dos sitios a la vez. Gracias también y muy sinceras a Carlos Alsina, la voz con la que me despierto y de la que tanto aprendo cada mañana. No puedo ni siquiera llegar a imaginar los madrugones que se pega este hombre, así que valoro aún mucho más su presencia esta tarde, porque supongo que si de algo está harto es de hablar. Marta ha escrito siempre sobre el futuro. Sus libros Lo imprevisible y El fin del mundo muestran el afán de esta periodista por contar y por entender lo que está por venir, pero puede que cuando los escribiera no supiera que el pasado reciente ha superado ya muchas de nuestras expectativas y roto casi todos nuestros esquemas. Yo de niña era muy aficionada a los libros de ciencia ficción, a Ray Bradbury, a Isaac Asimov, a Úrsula K. Le Guin, porque me abrían la imaginación, porque mi realidad era muy aburrida y los días eran como siempre iguales y era un horizonte pues bastante plano. La verdad es que supongo que estos escritores americanos de ficción de los años 60 y 70 pues no podrían imaginar que muchas de las cosas que nos predijeron hoy son ya como nuestra realidad más cotidiana. Pero lo cierto es que no sé cómo se podría definir este siglo XXI, mucho menos estos 7 últimos años, ¿no? Que no son años muy normales. Si Discépolo con su tango dijo que el siglo XX era un cambalache, pues no sé qué adjetivo le pondríamos a este siglo XXI. Y bien, no quiero encasquillarme en que cualquier tiempo pasado fuera mejor, pero entre la calma chicha de mi infancia y la tormenta permanente de ahora, pues supongo que debería de haber espacios un poquito más tibios. Cuando Marta me propuso este libro ya habíamos salido del trauma de la pandemia del COVID, aunque no sabíamos aún calibrar cuánto durarían sus consecuencias. Llevábamos ya un buen número de sobresaltos y ya estábamos mirando al cielo a ver si finalmente iba a caer el meteorito. Pero bueno, ahora solo basta asomarse a los titulares de los periódicos y a las noticias para aterrorizarse un poco. Yo me los modulo un poco porque no me quiero hacer adicta al Prozac. Bueno, yo os dejo con ellos, que son las personas a las que habéis venido a hablar. Le decía yo a Marta que mi marido y yo hemos casado ya 4 hijos, pero que viendo la acogida de este acto, pues la verdad que yo casi me siento como que estamos organizando la 5ª boda. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Sabiendo que hay tanta competencia a esta hora de la tarde en Madrid en materia de entretenimiento y cultura. Gracias a todos por haber puesto en su sitio a Taylor Swift. Esta mañana nos preguntábamos en el equipo del programa ¿qué tiene Marta que no tenga Taylor Swift? Pues un podcast, por ejemplo, de gran éxito. Un montón de libros de gran éxito, un montón de premios que nunca va a tener Taylor Swift. Eso es así. Yo creo que Marta tiene mejor español que Taylor Swift, hace mejores rimas, casi todos los días, que Taylor Swift, y además, como me decía el equipo esta mañana, y además Marta tiene 2 apellidos, y Taylor solo tiene 1, y además lo ha copiado de los viajes de Gulliver. ¿Qué tiene Marta mejor que Taylor Swift?
No, se lo pregunté al equipo esta mañana para que me dieran ideas para esta presentación, ¿no? ¿En qué es mejor Marta que Taylor? Y me dijeron, en todo. Son muy fans de Marta García Ayer. Es verdad. Son muy fans por su talante, porque es la persona que llega con mejor ánimo al programa, llega a las 7 menos cuarto de la mañana y siempre está de buen humor, a diferencia de mí, por ejemplo. Para ella el viernes siempre está ahí al lado ya, siempre está próximo, y eso pues también ayuda. Es una persona muy desprendida, muy desprendida. Es la única persona que yo conozco que viene a la radio en su coche, pero luego se vuelve a casa en taxi. Todos los días abandona su coche. Cada día uno. Ella tiene un cierto desapego al vehículo particular, luego espero que nos cuente por qué. Creo que tiene que ver con que se sacó el carnet de conducir muy tarde. Ya gobernaba en Estados Unidos Obama, yo creo, cuando te sacaste el carnet de conducir. Ella, esto de la edad, luego comprobaréis que lo lleva mal, a diferencia de mí. Ella siempre está empeñada en parecer mucho más joven que yo. Como comprobaréis, ya finge que nunca ha visto La Casa de la Pradera, a diferencia de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Finge que nunca ha cantado las canciones de los payasos de la tele. Dice que su primer recuerdo televisivo es la serie Periodistas. La serie Periodistas además hizo un daño a nuestro gremio que no es verdad. Por culpa de la serie Periodistas, los españoles creen que todos los periodistas de España vivimos en la misma calle y nos plantamos en casa de los demás a desayunar y nos ofrecemos a quedarnos con los críos y lo que haga falta. Bueno, no es verdad. Marta tiene un montón de virtudes que, por supuesto, no tiene... Bueno, Taylor Swift canta mejor que tú, igual eso sí es... Nunca lo hemos testado, nunca lo hemos probado, ¿no? Pero tiene 1000 virtudes. Yo tengo la fortuna de que mejora mis programas de radio desde hace ya 12. Ella dice 12, yo creo que son 15. Bueno, es igual. Y los mejora porque tiene, aparte de por su talento, por su inteligencia y por su criterio periodístico, porque tiene, yo creo, una curiosidad infinita. Todo le interesa. Y eso para alguien a quien le van interesando cada vez menos algunas cosas, como es mi caso, pues es una manera de compensar, ¿no? Ella tiene mirada para muchas cosas que a mí se me escapan, entonces quien me advierte de asuntos que forman parte del debate nacional en Twitter o en Instagram o en estas cosas, donde ella está, y yo pues no. Y eso pues a mí me sirve, claro, porque me advierte de cosas, ¿no? El gran debate hoy son los globos chinos que nos están espiando, por ejemplo. Luego descubrimos que no va a ningún sitio el tema, pero no se entretiene. Y en ese sentido, pues para mí es un placer contar con Marta García Ayer. No recuerdo cómo empezó nuestra relación, la verdad. No sé cuál fue el primer día en el que entró en el programa, pero sé que desde ese día el programa es infinitamente mejor. Y ahora quiero que nos cuente Marta por qué ha elegido este libro y cómo ha seleccionado los textos de este libro. Bueno, si quieres decir algo por alusiones a todo lo que yo acabo de decir, ¿quieres desmentir alguna cosa? Taylor Swift no conoce a Carlos Alsina. Sí, es verdad. Que yo sepa, claro. Y Carlos Alsina no sabe... Es verdad que no me conoce de nada, o sea, como tantas otras personas, afortunadamente, para mí. Y yo nunca he sido del fenómeno fan, la verdad. Nunca recuerdo haber tenido un cantante, un actor, una actriz, un deportista que a mí me hiciera ponerme nerviosa. Pero escuchaba todos los días un programa de radio que se llamaba La Brújula, que presentaba Carlos Alsina. Y Carlos Alsina no sabe, nunca se lo he contado, guardadnos el secreto, que un día hace, bueno, pongamos que 14 o 15 años, así, me empezó a seguir en Twitter y yo me puse a pegar saltos en la redacción.
Dicho así suena raro, pero... Él no lo sabe y ahora mismo está muy incómodo, pero es que esto pasó. Estoy muy incómodo de recordar que yo estaba en Twitter. Eso también pasó. Sí, y te empecé a seguir. Sí. Y a partir de ese día empecé a comportarme en Twitter como si hubiera entrado en el bar, ¿sabes? La persona que te gusta. Y empecé a tuitear artículos del Wall Street Journal. Empecé a leer el New York Times. Digo esto. Empecé a calcular las horas a las que yo calculaba que estaría haciendo el programa y mirando Twitter. Él no lo sabe, pero eso pasó. Y un día me escribió por Twitter, porque Carlos Alsina estuvo en Twitter. ¿Te hice un privado? Me hiciste un DM Wow. y me dijo, ¿por qué no te vienes un día al programa? Y yo dije, ¿cómo? Y respondí, bueno, pues... Tengo otras voy a ver ofertas. voy a ver si tengo hueco. Y fui al programa pensando, debe de haber algún error. ¿Pero viniste de espectadora? O de... No, fui a hablar. Wow. Fui a hablar, era cuando la economía estaba abriendo todos los ya. periódicos, era cuando todo el mundo hablaba de la prima de riesgo y yo tenía la suerte de estar trabajando en la actualidad económica y escribiendo de estas cosas, pensando que nadie me leía, al menos voluntariamente, porque a mi familia la obligaba a hacerlo. Y fui un día al programa pensando, pues este señor no, o sea, vale que a mí me gusta hablar. Señor. Este señor que te saca 2 años. O 3. Este señor. ¿Y te fue no bien? No sabe si soy tartamuda, o sea, nunca me ha oído hablar. Y yo salí de ahí pensando, debe de haber algún error, pero a lo mejor si me vuelven a llamar, vuelvo. Y me volvieron a llamar. Y me dijiste, pero, a ver, esto ser se paga. tartamudo. Y dije, ¿en serio? Se paga. Me dijiste... ¿Te pagamos el primer día? No, el primer día no. Ya me pero suena. volví el segundo, el tercero. Es otra cosa. Y yo iba ahí encantada. Digo, pues mira, he hecho la tarde de los viernes. Y un día me dijiste, esto se paga. Y yo pensé, ¿en serio? Que tú no habías ni preguntado. No, yo iba y digo, pues debe de haber algún error, pero a mí nadie me está diciendo nada. Y ya Esto pues... me y ya inhabilita a quedé. mí como gestor, te das cuenta, ¿no? Un gestor serio lo que dice, si no ha preguntado... Sigo pensando que debe de haber algún error, por eso qué llego vamos a decir por nada? las mañanas diciendo, muy contenta, buenos días. Digo, al menos así no molesto y me siguen llamando. Y sí. No, una cosa, ser tartamudo no inhabilita para hacer programas de radio. Y la historia está llena de casos. Ni siquiera inhabilita para tener éxito haciendo programas de radio. No saber escribir tampoco. En realidad nada inhabilita, como comprobáis todas las mañanas. Nada nos inhabilita para hacer programas de radio. Yo creo que a mí de Marta García ayer me había hablado el profesor Rodríguez Brown, que solo a veces, habla bien de alguien. Yo tengo por costumbre no fiarme nunca de su criterio, porque es un criterio muy equivocado en casi todo, ¿no? Pero en aquella ocasión habló tan bien de ti, porque había coincidido contigo en Actualidad Económica, debía ser, ¿no? Y habló tan bien de Marta que yo dije, Marta tiene que ser liberal. Y la verdad es que pensé, la brújula de la economía la tenemos copada por los liberales. Igual lo que deberíamos buscar es un perfil un poco más socialdemócrata. Y si te invité y te salió bien, pues es mérito tuyo, claro, mérito tuyo. Y si has continuado, es que mereces continuar, claro. Porque a quien no lo merece le quitamos de en medio en cuanto podemos. Pero vamos a hablar de tu libro, que para eso estamos aquí. Es un libro... Marta García ayer, ¿tú no tienes perro? Todavía no. No tiene perro. A pesar de eso, ha titulado su libro Años de perro. Años de perro significa que la leyenda dice que el año de perro son como 7 años nuestros. No, bueno. De tal manera que en el libro tú te vas 7 años atrás y recuperas algunos de tus textos. Algunos. Lo primero que quiero que nos cuentes es qué criterio has elegido para seleccionar. Veréis que es un libro gordo. Bueno, gordo. O sea, que hay muchos de los textos, pero es que en Marta, solo a las 7:15 de la mañana, al año, he calculado esta mañana, al año, escribes 250 textos. Cada año, solo en la colaboración de las 7:15 de la mañana, además de luego lo que haces en el Confidencial, en los podcasts. ¿Qué criterio has utilizado para seleccionar los textos?
Aquel que nos sorprenda más a los lectores de decir, madre mía, hace 7 años lo que pensábamos que eran las cosas y lo que hemos descubierto luego. Madre mía, lo ciegos que estamos los periodistas casi siempre a la hora de anticiparnos a lo que viene. ¿Qué es lo que realmente más nos ha cambiado en estos 7 años, ¿no? ¿Cuál es el criterio de selección de la autora? Pues creo que el que me ha dado la gana. O sea, ha sido algo totalmente aleatorio en función de mi criterio. Como creo que es la memoria, porque la memoria no es fidedigna. Y había textos que recordaba con mucho cariño que no podían no estar. Había otros que me parece que reflejan cuestiones que hemos vivido, que hace falta que recordemos haberlas vivido, porque si no, no damos crédito. Y hay otros que demuestran lo mucho que nos equivocamos los periodistas continuamente cuando tratamos de anticipar qué es lo que va a venir. Es como un recordatorio de céntrate en los hechos, que nos decía Martin Baron esta mañana, para intentar no meter mucho la pata. Pero creo que hace falta también meter aquellos en los que metíamos la pata, como por ejemplo estoy recordando unos, que en estos 7 años han pasado cosas increíbles, que ahora nos las vamos dando por hecho, pero han sido realmente increíbles. El libro empieza adrede, empieza en septiembre de 2016, porque es justo antes de que me da la sensación de que todo empiece a cambiar. Está Pedro Sánchez a bordo de su Peugeot, totalmente desahuciado de su partido. Donald Trump todavía parece un chiste. El Procés también. Eso volvió a pasar varias veces a lo largo de estos 7 años. El Me Too no existe aún. Harvey Weinstein es un reputado productor de cine. Todavía hay que explicar pues una serie de... La palabra posverdad todavía no la habíamos acuñado en 2016. Populismo es la palabra de ese año. Empezábamos a hablar de los populismos, empezábamos a hablar de las fake news. Hay tantas cosas que no sabíamos que iban a marcar nuestra vida cotidiana entonces, y se nota además que no siempre las vemos venir, que es muy bonito ver que no vimos venir tantas cosas. ¿Tú crees que entre las obligaciones de los periodistas está anticiparse a lo que va a suceder? ¿O es un vicio que hemos adquirido porque pensamos que debemos ser visionarios o capaces de anticipar? O sea, nos pasamos, unos más que otros, es verdad, pero nos pasamos un poco la vida tratando de decirle a la gente lo que va a suceder en lugar de admitir honradamente que sabemos lo mismo que los demás. O sea, a la hora de anticiparnos, quiero decir. Tenemos como una especie de obligación que nos hemos puesto nosotros mismos, o así lo veo yo, por decir, ¿y esto en qué va a acabar? ¿No? Y entonces, ¿mañana qué va a suceder? Y entonces, el domingo, Puigdemont, ¿dónde estará? ¿Y quién va a ganar las elecciones europeas? Y luego la realidad, y leer tu libro es, pues para un periodista es muy enriquecedor, claro, porque te das cuenta de que no tenemos ni la menor idea. ¿Y entonces para qué lo hacemos? Esta es la pregunta. Pues mira, es tan arriesgado anticipar el futuro que he escrito 2 libros sobre el futuro, tratando de adelantarme muchos años más, con la esperanza de que la gente no se acuerde de todo lo que me equivoqué. Pero es verdad que hacer pronósticos de las elecciones europeas corres mucho más riesgo porque al día siguiente alguien se va a acordar, o eso creemos. Pero en realidad nadie se acuerda de nada ya, y por eso es importante ponerlo en contexto, porque nadie se acuerda de nada. Yo no me acuerdo ni de lo que he escrito yo. Es que repasando esta mañana el año 18... El año 18 es la moción de censura. Mayo de 2018 es la moción de censura. Mayo de 2018. Y el bolso. Y el bolso. He dicho, voy a buscar cómo fue el sermón de las 8 de la mañana de tal día como este. Ese libro también me lo compraría. Un 30 de mayo, lo tengo aquí, pero no os lo voy a leer porque yo quedo fatal. Un 30 de mayo del año 17 y del año 18. Román Escolano. ¿Qué os dice el nombre de Román Escolano? Yo cuando lo he leído no me decía nada. Y al leerme a mí mismo he descubierto que era el ministro de Economía del gobierno de Mariano Rajoy. Brevísimo, en el año 18. Duró 3 meses o menos. Tendrá pensión o lo que sea. No le dio tiempo. Pero fue él quien dijo Hernández de Cos, gobernador del Banco, y luego ya cambió el gobierno, ¿no?
Claro, si un ministro de Economía, a mí su nombre no me suena de nada, es porque nuestra memoria... Yo siempre habría dicho, pues el último ministro de Economía que tuvo Rajoy pues fue Luis de Guindos, hasta el día que pasó el bolso. Digo, pero es que repasando los sermones de ese día, aquí el Alsina de hace 6 años, ¿no? Año 18, 6 años. Dice, bueno, vamos a ver cómo sale esto de la moción de censura. Vamos a ver cómo sale. Probabilidades a día de hoy, quedaban 2 días para la votación, creo. Probabilidades a día de hoy de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, muy pocas, muy pocas. Probabilidades de que Rajoy siga, bastantes. Al día siguiente creo que digo, bueno, Rajoy podría plantearse dimitir él para frustrarle a Sánchez la moción de censura. Tú fíjate. Podría convocar él directamente elecciones anticipadas para evitar que el PNV le traicione. Y en cualquier caso le va a dar igual, decía yo, porque si no sale adelante la moción de censura de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias ya está diciendo que presentará otra, cosa que yo tampoco recordaba en este momento. Tampoco. Y yo leyendo me preguntaba, ¿pero qué necesidad hay de jugársela de esta manera? En lugar de decir simplemente, ya veremos cómo acaba la moción de censura. Punto, cállate. Decía, tiene que haber algún motivo. Y yo he llegado a la conclusión de que el motivo debe ser que queremos generar interés sobre los asuntos, ¿no? Como en las novelas, como en la ficción. Es ese elemento de, yo le doy 4 pistas aquí para que usted vea que, primero que yo estoy enterado y luego de que usted se quede ahí enganchado al relato que estamos haciendo, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué lo seguimos haciendo. O sea, no veo... Yo creo que es fundamental intentarlo, al menos, o los escenarios posibles, no jugársela, pero en un momento tan vertiginoso, realmente es que creo que vivimos tiempos muy acelerados y creo que la gente escucha para saber... ¿Por qué? Esto me interesa mucho. ¿Por qué vivimos tiempos tan acelerados? ¿Por qué ahora 7 años nos parece que han pasado en un suspiro? O sea, ¿tú eso a qué lo atribuyes? Claro, si estuvieran aquí nuestros padres... Bueno, está por ahí Antonio Casado, que es un poco como mi padre también en el periodismo, o sea que igual le podemos preguntar a él. ¿Antes realmente los acontecimientos duraban más? ¿Las noticias eran menos rápidas que ahora? ¿O es una percepción nuestra, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con... porque a lo mejor tiene que ver con nuestra propia edad. Y a medida que vamos cumpliendo años, nos va pareciendo que todo dura menos, ¿no? y que todo es más rápido. Cuando éramos niños nos parecía que los veranos no acababan nunca y ahora nos parece que las noticias duran 20... ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Crees que es el cambio tecnológico, el cambio social o somos nosotros? Si te digo la verdad, no sé cómo percibiré el tiempo cuando llegue a tu edad. Si te quedan 2 años. En 2 años empatamos. Pero ahora mismo, por cierto, cualquiera que escuche a Carlos Alsina por las mañanas habrá percibido que esto es una pregunta trampa como la copa de un pino, porque yo lo veo venir. Aquí hay repregunta fijo. Me dijo Mary Beard una vez, este es el viejo truco del argumento de autoridad, que nunca había existido ninguna época en la que alguien dijera pues qué tranquilo se ha quedado el siglo XIII, ¿no? Qué buen momento tranquilo para vivir. Es verdad que siempre están pasando cosas, pero también que hay años, hay momentos en los que al menos tenemos la percepción de que todo está más o menos al día siguiente o el mes siguiente va a estar como estaba el mes anterior y hay momentos que se acelera. Y se nota en estos 7 años, al poner los textos en perspectiva, hay momentos, hay los 350 días de la España en funciones, ¿os acordáis? Que estuvo 350 días Rajoy en funciones. Si ya el hecho mismo de decir Rajoy parece que fue hace un siglo. Pensé que ibas a decir, el mero hecho de decir Rajoy es en funciones. Tampoco... Salvo alguna cosa que diga Rajoy. ¿Cuántos días? ¿300? 300. Lo confundo con Bélgica, que nos ganó en tiempo de no tener gobierno y no pasaba nada. Todo funcionaba, pero estaba todo como en stand-by. Y luego entramos en los ciclos de repeticiones electorales constantes, de la sensación de que todo podía cambiar en cualquier momento. Y de repente el procés. Y de repente la pandemia. La pandemia, eso es. De repente la pandemia, que ni siquiera nos acordamos de la pandemia. Seguramente porque como trauma colectivo que es, no nos tenemos que explicar lo que fue porque todos lo vivimos
y entonces lo tenemos guardadito porque es de, bueno, eso no vamos a hablar, tampoco hace falta, ¿no? Salvo para alguna anécdota y demás. Y de repente en la pandemia pasaba eso, de repente había momentos en los que cambiaba todo mucho y luego hay un tiempo ahí en stand-by en lo que no sabemos, parece que se ha congelado la historia. Y yo creo que tenemos todos derecho a descontarnos 3 años de los que tengamos todos, porque esos 3 años en realidad los tenemos encapsulados y nos los hemos olvidado. No sé si os pasa a vosotros, pero 2019 parece que fue hace mucho menos de lo que fue. Y luego hay momentos en los que se vuelve a acelerar todo el rato. Y alguien me decía hace poco que pasó parecido a principios de los años 2000, que hubo... O sea, hay unos años en los que se acelera todo mucho y otros en los que hay un poco de calma chicha, que decía antes Eva. Cuando los atentados de las Torres Gemelas, la invasión de Irak, y de repente hubo ahí otro momento en lo que la historia obviamente estaba cambiando muy deprisa. Y cuando creíamos que la pandemia no se había arreglado, pero ya empezamos a entender cómo vivir en un mundo con COVID, y no teníamos muy claro cuándo se iba a acabar o dejar de acabar, aunque el presidente del Gobierno se empeñara en hacer una cuenta atrás, que es un artículo curioso que tampoco me acordaba cuando lo vi, aquella famosa cuenta atrás para celebrar el final de la pandemia que había en mayo de 2021. Anda, que no hubo luego olas que volvieron y volvieron otra vez. Pero no acabó nunca la cuenta atrás, ¿no? Se abandonó la cuenta atrás, la cuenta atrás, no me acuerdo. Silbaron, como en plan, porque no hagan en agosto, entonces dijeron, no parece, había otra ola nueva que llegaba, y así todo el rato, pero ya entrábamos otra vez en un periodo que se iba calmando y llega la invasión de Ucrania. Y vuelta a saltar por los aires todos las metáforas y los asideros que teníamos para tratar de entender el mundo. Y por eso creo que sí que está entre nuestras funciones, a lo mejor nuestras funciones más arriesgadas, no anticipar lo que va a pasar, pero sí dar escenarios posibles de lo que puede venir después. Porque sean o no tiempos más acelerados, los percibimos como tales. Y al final no va a existir una historia objetiva, sino cómo la percibimos nosotros. ¿No crees que y le da tranquilidad a la gente? Tendemos siempre a exagerar las consecuencias que pensamos que van a tener los acontecimientos inesperados? Estás hablando de los globos chinos, seguro. No, los globos chinos no tuvieron ninguna trascendencia. Era fascinante, globos chinos sobrevolando el Atlántico. Yo reivindico esa historia. En alimentar ahí una conjura china que nos espiaba. No, me refiero a... Cada vez que pasa un acontecimiento que es inesperado, hay muchas cosas que son bastante previsibles, ¿no? Que sobre todo tienen que ver con con la mayoría de los asuntos de los que hablamos por las mañanas en las tertulias, tienen que ver con la política, con la economía, son más o menos previsibles. De repente aparecen acontecimientos que son perfectamente imprevisibles. Yo creo que el más grave que nos ha pasado es la pandemia. La pandemia con el doble efecto. Por un lado, las muertes y los enfermos. Por otro lado, el confinamiento, que es una situación insólita. Y cuando ocurre un acontecimiento de esos inesperados, yo creo que demasiado pronto nos sale decir el mundo ya ha cambiado para siempre. O sea, ya nada será igual. Saldremos mejores o saldremos peores, pero ya el mundo no será el que hemos conocido. Todo eso que hemos dicho todos. Habrá un antes y un después, ¿no? La sociedad será distinta y entonces ahí especulamos sobre cómo seremos si salimos adelante después de una pandemia, o en el caso de comienzos de este siglo, cuando teníamos atentados, matanzas yihadistas todas las semanas en algún país, incluido el nuestro. Cómo será el mundo si conseguimos ganar a esta gente. Y luego superamos esos acontecimientos, afortunadamente, y tampoco cambia tanto ¿Que no? Tampoco cambian tanto nuestras vidas. Me encanta llevarle la contraria. Tampoco cambian tanto nuestras vidas. Nuestra vida no, nuestro día a día no, pero las Nuestra cosas sociedad que pasan, hoy, ¿tú sí. crees que se diferencia mucho de la que teníamos antes de la pandemia? Yo no lo percibo, O sea, creo que se nos va la mano a la hora de pensar que todo va a ser diferente. Y al final, como somos nosotros los mismos, pues acabamos haciendo muchas cosas que son iguales a las que hacíamos, ¿no? Igual que te digo la pandemia, te hablo, yo qué sé, la nueva política. Han llegado unos partidos distintos. Ay, eso es muy Eso es muy que bonito. si Ciudadanos, que si Podemos. Luego resulta que el partido distinto era Vox, que es el que se ha quedado. Entonces, la nueva política trae unos cambios. Bueno, ya los militantes tienen la voz, la sociedad participa más, la transparencia, no sé qué, pim. Y cuando son 7 años después, 8 años después, pues la política se parece bastante a la que había antes de la nueva política, en mi opinión, ¿eh? O sea, tenemos 2 partidos principales que están todo el día dándose entre sí
¿Y cuál es el cambio fundamental que ha habido en términos políticos? Pues yo no sabría decírtelo. Es verdad que nos equivocamos todo el rato en las predicciones, pero también nos falta la perspectiva, que eso sería más trabajo de un historiador, entiendo, que de un periodista, de poner las cosas en contexto. Pero el mundo nunca fue el mismo después de los atentados del 11S. Lo que pasa es que son cambios muy soterrados. El mundo nunca fue el mismo después de la invasión de Ucrania, cuando todavía teníamos a Angela Merkel. ¿Os acordáis de Angela Merkel? En un pedestal por su manera de gestionar las relaciones con Rusia, en aquello que creíamos que era después de la Guerra Fría, y de repente ya no sabemos si estamos en después de la Guerra Fría o en otra Guerra Fría nueva. Cambian muchas cosas que no afectan al madrugar y llevar a los niños al cole o a pasear a los perros. Cambian en la manera en la que nos relacionamos y que funciona el mundo. Creo que es verdad que la pandemia, pensamos que todo iba a cambiar para siempre. Hay unos cuantos artículos ahí en los que digo, madre mía, cómo me columpié, pero ahí que todo haya vuelto a estar como parece que estaba en 2016, no le quita vértigo a los 7 años entre medias. Te referías a mayo del 18, que es un momento muy interesante. La edición esta preciosa que ha hecho Círculo de Tiza, además, os permite seguir los años para poder buscar los artículos e ir jugando como en Elige tu propia aventura, para ir saltando. Cuando en mayo del 2018 hay artículos, encuestas que anticipaban que claramente el próximo presidente del gobierno iba a ser Albert Rivera. No había mucha duda al respecto. Habría que revisar también aquellas tertulias. Albert Rivera, cuando se hace la moción de censura, es portada de una revista masculina, no sé si era Forbes o una revista, perdóname, no me acuerdo cuál era, así como más de moda y tal. Y yo pensaba en ese Albert Rivera que pasa por un aeropuerto el día después de la moción de censura, en la que todo ha cambiado para siempre. Y es verdad que ahora ves el bipartidismo renovado o reviejado, no lo sé, y se parece mucho a lo que había antes. Pero eso no le quita vértigo a todo lo que podía haber pasado, que al final no pasó, porque estuvo muy cerca de haber pasado. Y miramos ahora atrás pensando que esto parece inevitable, pero no lo era. Podía haber cambiado todo en cualquier momento. Y no cambió. Eso no quita que no dé mucho vértigo mirar esos cambios. Pablo Iglesias hace 7 años parecía que iba a ser la izquierda hegemónica. Y ahora ha montado un bar en Lavapiés. Eso ha pasado en 7 años. No le quita un ápice de vértigo a lo que pudo haber sucedido, pero pasó de otra manera. Es que vosotros no lo sabéis, pero Marta y yo debatimos todas las mañanas fuera de micrófono sobre cualquier asunto. O sea, en la antena lo que se oye es buenos días, Marta, buenos días, se hace su comentario y tal, pero antes y después lo que hay es sobre qué debatimos hoy. Incluso cuando estamos de acuerdo forzamos el debate. Lo que no se imaginan es cuál es nuestra última discusión en la que no va a haber acuerdo. Y me parece un buen foro en el que última, ¿cuál ha sido la última? Pedir a mano alzada a quien le parece, quien ha dicho alguna vez la palabra. Ah, no, chimpún, no me saque lo del chimpún, que no tiene sentido. O sea, a ver, por favor, ayudadme en esto. Se inventa las palabras. Ayudadme en esto. Porque yo quería... Si es que no hay debate ahí, todo el mundo dice chimpún, nadie dice chimpón. ¿A que aquí hay gente que dice chimpón? No. Nadie dice chimpón. Te lo he dicho, no saques el debate. Pelotas, sois unos pelotas. Llevo 2 semanas pero cada mañana no diciéndole no saques el debate que vas a perder, pues se insiste. Pues yo quería rimar con Puigdemont. Chimpón, que es chimpón. Ahora que ya lo sabéis, no os asustéis cuando rimemos Puigdemont con chimpón el día que toque. No, pero es verdad que nos gusta mucho debatir. De hecho, paramos el debate cuando no se nos ocurre cómo dar réplica ¿verdad? Cuando a mí no se me ocurre cómo replicarle, porque ha sido un buen argumento, le digo, dame 10 minutos que se me ocurra algo para llevarte la contraria. Y al final se nos ocurre, ¿no? Es la pandemia. Yo creo que de todo lo que cuentas en el libro, vamos, de todo lo que reflejas de lo que nos ha pasado, yo creo que la pandemia es lo más inesperado y de vértigo, O sea, yo en todos estos, en 30 años han pasado de todo. En estos 7 años yo creo que los 2 únicos momentos en los que, haciendo directo, he tenido el vértigo de no saber hacia dónde vamos,
y a la vez el de no saber cómo contarle a los oyentes hacia dónde vamos, porque si yo no lo sé, ¿qué voy a explicar? Ha sido el confinamiento, el confinamiento y luego la declaración de independencia en Cataluña. La declaración de independencia era más fácil porque, bueno, teníamos al menos algunos la convicción de que no iba a acabar en una independencia de verdad, pero con todo y con eso era una situación que nunca habíamos tenido. El confinamiento. Sábado, eso es un sábado, que se reúne el Consejo de Ministros y va a declarar el estado de alarma. Yo creo que estábamos en la redacción esperando a que saliera el decreto, como fuera, como se llamara, para contárselo a los oyentes. Se filtró un primer decreto que luego no era, no sé si os acordáis de aquel. Yo me acuerdo porque fue un día profesionalmente muy complicado. Nos llega el decreto que supuestamente aprueba el Gobierno con el decreto del estado de alarma y yo digo, esto es tan inédito, tan relevante, hay que contarle a cada persona qué puede hacer a partir de mañana. Y entonces yo me casco en antena todo el decreto, o sea, lo leo entero, fíjate lo entretenido que es un decreto, pero el acontecimiento lo merece entero. Y nada más terminar de leerlo me dicen que dicen en Moncloa que este no es. Y dije, pero ¿cómo este no es? ¿Cuántos hay? Solo puede haber uno. No, que es un borrador, pero vamos a hacer un borrador si nos lo acaban de enviar, que quien lo ha enviado en realidad no es el Gobierno, es una parte del Gobierno, ya sabéis estos líos que tiene. Y entonces ahí yo creo que la antena yo me puse como una hidra, decir, pero, o sea, estamos en un momento como este, un día como este, ¿qué tomadura de pelo es esta? Es una expresión que en la radio suena muy bien, pero ¿qué tomadura de pelo es esta? Bueno, y entonces luego se aprueba el confinamiento. Yo ese día, en ese momento, solo pregunté una cosa para que veáis qué poco tino tenemos o tengo yo mismo a veces, ¿no? Mi primera pregunta fue, ¿pero cómo van a conseguir que cumplamos el confinamiento? Porque a mí me parecía inaudito que ustedes ya no salen de casa, cosa que nunca nos ha pasado. ¿Cómo que no salimos de casa? Usted no sale de casa, hasta que yo se lo diga. Y yo decía, la gente se va a rebelar. O sea, vamos a buscar la trampa y tal. ¿Y cómo van a hacer? Porque claro, no hay policía. Recuerdo estos comentarios. No hay policía en España para obligarnos a permanecer confinados. Luego, fijaos que no hubo necesidad de nada de eso porque voluntariamente lo hicimos. Y mi segunda reflexión, era pavor, yo creo, era nuestro programa de radio se ha terminado hoy, sábado del decreto de estado de alarma. Nuestra programación de cadena de radio se ha terminado hoy, porque no es posible hacerla. O sea, el lunes no va a haber programa. No va a haber programación porque no es posible hacerla con todo el mundo en su casa. Con todo el mundo me refiero a los que hacemos los programas, ¿no? Entonces, es imposible. Y yo recuerdo mandarle un WhatsApp, que espero que mi director general lo haya borrado, al director general diciéndole, deberíamos pensar quién va a presentar los discos a partir del lunes. Porque la única programación que se me ocurre que sea viable es alguien en su casa conectado a la emisora que va poniendo música. Y eso sí puede sonar, pero todo lo demás, ¿cómo voy a hacer yo una tertulia sin tertulianos? ¿Cómo voy a hacer entrevistas sin entrevistados? ¿Cómo voy a hacer un programa si el técnico tampoco puede venir? Al final salió todo. Fue un milagro. Fue un milagro, fue fruto de gente con mucho talento y con capacidad técnica, ¿no? Pero mi vértigo, fíjate hasta dónde llegaba, que era, esto se ha acabado. Se acabó lo que hacemos todos los días y a ver de esta cómo salimos. Pero salimos. Y hoy esto que decías tú de que lo tenemos olvidado, yo desde luego lo tengo muy olvidado. Tanto que si no sale el asunto, yo no me acuerdo de nada, creedme, de casi nada de lo que pasó durante muchas semanas. Y cambiamos el programa entero y le dimos otro enfoque y contamos 1000 cosas. Pero a mí si no me recuerdan que eso sucedió, no lo tengo aquí. ¿Por qué? Tú dices, porque igual tenemos un trauma general o porque no queremos volver a pasar por aquello. Pero si el acontecimiento más relevante o grave que hemos tenido en los últimos 7 años lo hemos borrado, ¿eso qué significa? ¿Qué significa desde el punto de vista de vamos a contemplar las cosas con perspectiva? Pero si lo más gordo que nos ha pasado lo tenemos ahí como un poco ya apartado. ¿Volveremos alguna vez a darle una vuelta a todo lo que sucedió durante aquellos meses? Mira, hablando de olfato ¿En qué acertamos? ¿En qué no? O sea, yo creo que incluso nos da un poco de reparo cuestionar las cosas que hicimos durante aquellas semanas. Todos tenemos claro que nos equivocamos con las mascarillas al principio, porque
Las autoridades decían que la mascarilla no servía para nada y luego resulta que era obligatoria. Decían que había que estar encerrados en casa y luego resulta que el sitio más peligroso era un espacio cerrado. No nos dejaban salir a la calle y luego resulta que en la calle es donde mejor se podía estar porque vale, todo eso lo tenemos. Pero yo creo que no hemos bajado al detalle de más cosas que hicimos todos aquellos días, unas obligadas, otras porque creíamos que eran las correctas, y que nunca hemos llegado, creo, a analizar en profundidad si eran acertadas o no. Y esto que decíamos de nada volverá a ser igual, porque se tomarán 1000 medidas, ¿no? Para que cuando nos toque, si viene otra pandemia, ya sabremos qué es lo que teníamos pendiente de hacer. ¿Os acordáis de hacen falta cambios legales? Habrá reformas legales para que... No ha pasado nada. Entonces, hace falta muchísima inversión en la sanidad pública. Pues cuéntaselo a los médicos y a las enfermeras, ¿no? Es como que, como ya pasó, lo hemos aparcado. Y tampoco sé a qué se debe. No sé si es que nos da miedo descubrir que hicimos demasiadas cosas equivocadas que aún hoy pensamos que eran acertadas, ¿no? No sé. Hablando de olfato periodístico, yo entrevisté el verano de antes de la pandemia a Martin Harris, que es un astrofísico, el astrólogo de la reina, bueno, ahora sería del rey, un británico que está en Cambridge y que dirige un instituto de catástrofes. Y las diferencias entre lo que puede traer la extinción total de la humanidad o solo un gran caos, pero que luego se revive. Lo entrevisté para lo imprevisible sería, cuando estaba escribiendo Lo imprevisible. Y entonces, entre los pronósticos que él hacía, insisto, el verano de antes de la pandemia, él me hablaba de qué puede salir mal, qué cosas podrían pasar. Y una de las que él más tenía presente era la posibilidad de una pandemia. Es decir, los expertos en predicción de catástrofes lo sabían, tan imprevisible no era. ¿Cuál fue mi titular de esa entrevista? ¿Destaqué aquello o tiré por viajaremos a Marte en naves espaciales de aquí a 2030? Pues digo, una pandemia, esto es aburridísimo, una pandemia, ¿a quién le interesa una pandemia? Y yo aposté porque ahí lo relevante de lo que me estaba contando este señor, que anticipaba lo que iba a pasar en apenas unos meses, era algo que, bueno, pues todavía no hemos ido a Marte ninguno, pero la pandemia sí que la hemos vivido todos. Llamé a Harris cuando estábamos confinados, tampoco había mucho más que hacer, a ver si estaba bien y a decirle, tenía usted razón, ¿cómo lo ve? Y me decía que, claro, que ellos están advirtiendo de esas cosas todo el rato, pero que los políticos y los periodistas en las predicciones, sobre todo los políticos cuando tienen que hacer inversiones, está muy mal visto gastar dinero en prevenir una pandemia si luego esa pandemia no llega, porque tiene coste electoral. Aquí nos pasó con el Tamiflu, si no recuerdo mal. Sí. El prepararnos para por si acaso es algo que puede tener mucho coste, porque somos muy impacientes. Yo creo que eso sí ha cambiado, entre otras muchas cosas que sí han cambiado con la pandemia, pero que no tienen que ver con la normalidad o la apariencia de normalidad del día a día, de recobrar la normalidad que echábamos de menos. También me acuerdo de un artículo que está en Años de Perro, que es el de no hagas planes en los próximos 6 meses. Se titulaba así. Un artículo del verano de 2020. Recuerdo la cantidad de comentarios no demasiado educados de lectores de El Confidencial que me decían que no tenían idea de lo que estaba diciendo, que cómo íbamos a estar otros 6 meses así con la pandemia. Invito a cualquiera que quiera hacer comentarios a los artículos como se hace online, que escriba en los márgenes y vaya criticando todo lo que le apetezca, no os quedéis con las ganas. Pero es que no hicimos planes en muchos meses más y en aquel momento era impensable que no íbamos a poder hacer planes. Y creo que es fundamental, insisto, en la percepción del tiempo y del vértigo, aquellos meses, años en los que nos robaron, el virus nos robó el futuro, que es algo fundamental. Poder hacer planes es fundamental para nuestra percepción del tiempo. Saber qué vas a hacer en Semana Santa. Acuérdate de todos los alcaldes diciendo, claro que se van a celebrar los Sanfermines, claro que se va a celebrar la Feria de Abril. Decíamos, grandes titulares diciendo, no, por favor, ¿cómo no va a haber Semana Santa en Sevilla? Esto no pasa desde la Guerra Civil. Las fallas. Toda una... Nadie quería cancelar todo eso. Y Sanfermines, ¿cómo se iban a cancelar los Sanfermines? Hombre, por favor, qué ridiculez es esa. Necesitamos planear cosas para
asirnos a algún punto en el tiempo. Y durante demasiado tiempo no fuimos capaces de saber ni qué íbamos a hacer al día siguiente, ni si sería legal salir a comprar pan. Y eso distorsionó por completo la percepción del tiempo, que es absolutamente arbitraria, que es como la selección de los artículos que hay aquí. Hay muchísimas cosas que yo creo que hemos olvidado conscientemente de la pandemia, y la selección de los artículos que hay aquí está pensada para vencer ese pudor o esa pereza de revivir aquello, y más para reconciliarnos un poco con aquellos recuerdos, a veces muy dolorosos también, pero porque hemos sido capaces de adaptarnos a algo increíble que jamás imaginamos que podríamos adaptarnos. Entendemos mejor porque aquella gran gripe, aquella pandemia del año 18, tampoco la hemos estudiado jamás en el colegio, y seguramente mató a más gente que la Primera Guerra Mundial, que sí que se estudia. O sea, a la hora de contar la historia, tendemos a olvidar muchos de estos traumas colectivos que escapan a nuestro control. Como no hay ningún general haciéndose la foto, no lo contamos, pero en el año 18 del siglo XX esto también pasó, y ha vuelto a pasar ahora, y estamos olvidándolo a marchas forzadas. Hemos olvidado muchas cosas a lo largo de estos 7 años. Ahora, si queréis, comentamos unas cuantas, pero la pandemia, que es cuando todo para, es la segunda parte del libro. La primera es cuando todo está a punto de cambiar, cuando todo cambia. La segunda parte es cuando todo para de repente. Estamos acelerándonos, pero de repente el mundo se para. Y luego se vuelve a acelerar cuando Putin invade Ucrania. Y no es que se haya terminado la pandemia en febrero del 2022, es que dejamos de hacerle caso. En enero de 2022 existía, pero cambió por completo nuestra atención. Y hemos olvidado muchas cosas, insisto, pero estoy convencida, ya que no me habéis acompañado en el chimpón, acompañarme en esto. ¿Cómo te van a acompañar? Estoy convencida de que hay algo que no habéis olvidado de la pandemia, y es el facciamo finta che. ¿A que no lo habéis olvidado? ¿Qué importante eran esas mañanas? Pues yo un poco sí, fíjate. ¿A que no lo habéis olvidado? La canción que sonaba cada día a las 8 de la mañana para recordarnos que era un día nuevo, porque si no aparecía Alsina a las 8 de la mañana a cambiar el día, era igual que el anterior. Carlos, aquello fue increíble. ¿De verdad? Aplaudidle o algo. No. Es que yo el recuerdo que tengo de aquellos días está muy... No pesa tanto el facciamo y... El facciamo en realidad era una canción que lo que es una canción paródica o satírica. Bueno, esto lo he contado ya. El facciamo finta che es una canción que formaba parte de una serie de televisión, yo creo, de los años 60 en Italia, de humor, era una comedia, pero es una canción que rescata un periodista de Palermo que hacía... Échale narices, un programa de radio semanal para denunciar los crímenes de la mafia en Sicilia. Y él utilizaba esa canción, lo mató la mafia por el programa que hacía. Y la canción, como es paródica, lo que dice es finjamos que todo va bien. O sea, acabamos de hacer, él hacía media hora contando todos los crímenes de la mafia de esta semana, y luego ponía la canción y decía, pero hagamos ver que a pesar de todo las cosas van bien. Bueno, pues esta era un poco el planteamiento nuestro también, que era, después de haberles contado durante 10 minutos todo esto que nos está pasando, las muertes, con los contagios, el que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero a pesar de eso, pues finjamos o convenzamos de que todo va bien, sabiendo que no va, pero algo tendremos que poner. Como cuando llego el lunes y digo, buenos días. Sí, es un poco eso, pero llevado al extremo, ¿no? Pero en mi recuerdo no pesa tanto eso como todo lo que contábamos cada día antes de eso. Y creo que por eso lo tengo bastante... A mí me recuerdan estas cosas cuando hacemos o hacíamos programas cara al público, ya muchos meses después de la pandemia, y siempre había alguna persona que esperaba hasta el final para acercarse a hablarme de esto. Y para decirme, pues yo fui una de las personas que les escribí una carta o un correo, que mandé una nota de voz, y entonces sonó, y entonces te recordaban todo aquello, ¿no? Y eso yo creo que es lo que a mí me ha llevado a tenerlo bastante borrado, ¿no? Y no sé por qué estaba hablando de esto. Del cambio del programa aquel y de lo que significaba. Es que era muy... Cuando yo te decía antes lo del vértigo,
el vértigo de no saber profesionalmente, ya no te digo personalmente, porque personalmente cada uno de nosotros supongo que estábamos en lo mismo, que es qué va a ser de nuestras vidas. Pero profesionalmente, que tienes la obligación de explicar el mundo y no sabes cómo hacerlo, porque nunca te ha tocado hacerlo, nunca te ha tocado explicar esa situación, es muy incómodo. Es muy incómodo porque no tienes respuesta. Yo recuerdo que la primera decisión que tomamos con una parte del equipo del programa, ese mismo fin de semana, es el lunes se han acabado las certezas. O sea, vamos a empezar a hacer un programa que no se va a parecer, si conseguimos hacerlo, que será otra, que no se va a parecer al que hacíamos hasta ahora, porque el que hacíamos hasta ahora, como el que hacemos ahora de nuevo, aparentemente está basado en certezas, en aquello que sabemos que son los hechos. Yo le cuento los hechos, yo le interpreto los hechos y usted comparte una mi interpretación. Bueno, eso es lo que hemos hecho toda la vida. Pero a partir del lunes vamos a hacer un programa basado en lo contrario, que es en no tenemos ninguna certeza. ¿Y cómo se hace eso periodísticamente o profesionalmente? Lo ignoro por completo. Pues no sé cómo se hace. Porque renunciamos un poco al periodismo, pienso yo. Viéndolo ahora así con distancia, intentando racionalizar todo aquello que en realidad no era... Yo creo que renunciamos un poco a esa obligación periodística que es explicar lo que hay, transmitir certezas y era un poco lo contrario, porque lo que transmitíamos a los oyentes o lo que os transmitíamos era todas las incertezas que yo mismo tenía. O sea, lo que transmitíamos a las 8 de la mañana era no sé cómo contarles esto de hoy, no sé por dónde debería empezar, ¿no? Y no era eso contar exactamente lo que estaba pasando. Yo creo que... Era un poco contar lo que estaba pasando por aquí. Pero estaba pasando en la cabeza de todo el mundo. Yo ahí estaba en el programa, pero también era oyente, cosa que normalmente hace tiempo que no soy. Y poder escuchar... sí que había una certeza en lo que estuvimos contando, y era que a todo el mundo le estaba pasando lo mismo. Era una manera de no sentirnos solos en ese mundo absolutamente patas arriba. Saber que lo que te está pasando a ti por la cabeza le está pasando a los demás es una certeza. Pero sin la posibilidad o la capacidad de ordenar aquello, de ordenarlo y de explicarlo y de interpretarlo adecuadamente. O sea, yo en esos días la sensación real que tenía era que no éramos capaces de hacer o de cumplir con una de nuestras funciones. No éramos capaces. Tampoco le daba muchas vueltas porque una vez que asumes que no eres capaz, pues tiras para adelante y haces lo que puedes. Pero la percepción esa de yo estoy haciendo un buen programa de radio, que al final es, como bien sabes, lo único que a mí me importa. El periodismo es una cosa bastante secundaria, aunque la mayoría de la gente no se lo crea. Creo que estamos haciendo un buen programa de radio, probablemente el mejor programa de radio que se puede hacer en este momento y probablemente el mejor que hemos hecho nunca, pero es el menos periodístico que hemos hecho también. ¿Por qué? Porque le falta ese elemento de explicar lo que pasa. No solo contar lo que nos sucede a todos, sino darle un argumento a lo que... Pues al final, el sermón de las 8 de la mañana tiene una tesis, ¿no? Es un contarte cosas argumentadamente para llegar a una conclusión. Y durante aquellos días era todo lo contrario, porque no había conclusión posible. Porque yo no sabía cuál era la conclusión y tardé semanas en ver cuál era la conclusión. Y una de las reflexiones que nos hacíamos era cuántos días más debemos seguir haciendo este tipo de contenido y no volver a lo que hacíamos antes. O sea, durante cuántas semanas podemos estar presentándonos cada día ante los oyentes sin ser capaces en realidad de explicarles gran cosa, solo para compartir lo que les pasa a ellos y lo que nos pasa a nosotros, que es un servicio, pero le falta lo otro, ¿no? ¿Y durante cuántas semanas más? Y yo creo que la decisión más complicada de tomar fue cuando paramos este otro tipo de programa que hemos empezado a hacer. Y duró meses. Y al final dejamos de hacerlo, bueno, primero porque ya se había clarificado un poco la situación, pero se había clarificado, y luego porque no dábamos para más nosotros mismos. O sea, ya no podíamos... humanamente, yo creo, más que profesionalmente, ya no podíamos seguir muchos más días leyendo cada día
Pues te diré, sin exagerar, 30 cartas o correos de personas a las que te cuentan situaciones terribles, otras no tanto, pero empapándote de eso. Ya no podíamos seguir humanamente muchos más días así. Y por eso intentamos volver a lo de antes, que es un poco lo que hacemos ahora, ¿no? Pero en serio, mi insatisfacción era periodística, porque sé que no llegábamos a aclararle a nadie las cosas, la verdad. No podíamos. Y seguramente que a menudo confundiéramos más de lo que aclaráramos. Desde luego, el debate periodístico es interesante ponerlo en contexto y ver la evolución cuando de repente todo para, porque realmente todo para, y solo hay virus. Y hablamos del virus y qué es esto y tratamos de entender, y creo que sí que se hacía mucho más labor periodística de la que creemos, explicando, como cuando se explicaba la prima de riesgo y nadie sabía lo que era, y luego, hombre, a lo mejor tampoco lo seguimos sabiendo, pero podemos hablar de ello un rato fingiendo que sí. Eso pasaba también con todas las palabras que nos aprendimos y que desconocíamos hasta ese momento, y empezamos a familiarizarnos con el vocabulario de la nueva era, que era la de la pandemia. Y poco a poco empiezan a filtrarse otras cuestiones de la vida política y se va viendo cómo empezamos a convivir. Siguen muriendo miles de personas, pero a la vez pasan otras cosas y cómo vamos hasta incluso normalizando el horror, como te cuenta la gente que viene de Ucrania ahora con la guerra, y los periodistas, los corresponsales cuentan, pues no, pues luego pues sí, has estado cubriendo un bombardeo y luego te vas a tomar una caña, porque la vida va siguiendo también en medio del horror. Y empezamos a hablar de otras cosas. Poco a poco empezamos a hablar de otras cosas, llegaron otras certezas. Y yo creo que, fíjate, yo lo veo distinto. Me encanta esto. A mí creo que el gran acto de reflexión o acto de contrición que deberíamos hacer periodísticamente es en qué fijamos las prioridades, porque sí que estamos ordenando el mundo con las cosas que contamos los medios. Y de repente en este país la gran polémica fueron los bares, no los colegios. No cuándo se abrían los colegios, no cómo hacer las aulas seguras, no cómo si tenía sentido que los niños estuvieran encerrados y los perros pudieran salir a que les diera el aire. Y los niños no, los niños recién nacidos no podían, la legislación no preveía que a ese niño, si vivía en un piso interior, tenía que salir a que le diera el sol. No lo preveía, porque era imposible prever tantas cosas bueno, yo entiendo también la limitación de los políticos a la hora de anticipar qué es lo que se puede y no puede hacer, pero había momentos antológicos, que esos no deberíamos olvidarlos, como cuando nos empezaron a desconfinar y el primer sitio al que podían ir los niños era acompañando a sus padres a la farmacia y al supermercado, no a los parques. Que hay un artículo en Años de Perro, esto es muy típico de la promoción de los libros, que es repetir muchas veces el título, que es «Tendremos que dar las clases en los bares». Habrá que dar las clases en los bares, porque los bares sí se pueden empezar a abrir, pero ojo, los colegios no estaban en el debate. Fijamos bien las prioridades cuando analizábamos la actualidad, porque los políticos, pues, que rindan cuentas por sus errores, pero yo creo que ahora, viendo en perspectiva las cosas, bueno, pudimos haberlo hecho mejor con las poquitas certezas que teníamos, y era que los niños existen, aunque el BOE se hubiera olvidado de ellos. De todo lo que haces cada día, ¿qué es lo que más te cuesta? Pues haces un comentario tempranísimo, haces la tertulia, luego haces lo del Confidencial, luego haces el podcast, luego estás con La Sexta, en fin. ¿Qué es lo que más te divierte? Si lo quieres contar. ¿Y qué es lo que más te cuesta? No digo por con quiénes estás, por ejemplo. Yo sé que te cuesta estar en la tertulia con algunos de mis contertulios, pues eso no... Un saludo a todos no los vamos a dar contertulios nombres, que pero... nos estaréis escuchando. No, me refiero a cuál es se llama el formato, en el que estás más a gusto, en el que ves, en el que ves que luces más, y cuál es el que más te cuesta. Porque a todos hay cosas que nos cuestan más que otras, ¿no? Pues mira, porque voy a contar que cuando... que el comentario de las 7 es la segunda temporada que lo estamos haciendo. La tercera, segunda temporada, ¿no? sí, segunda temporada. Un buen día, Fernando Onega, figura indiscutible del periodismo en nuestro país y singularmente de nuestra cadena de radio y singularmente de mi programa, me dice que se quiere medio jubilar, o sea, se quiere
liberar de cosas. Y una de las cosas que hacía Fernando desde hace muchos años era el comentario de las 7:15 de la mañana. Y entonces yo le digo a Fernando, que le entiendo perfectamente porque le envidio, yo también quisiera poderme ir ya. Y hay que decidir qué hacemos con el comentario de las 7:15 de la mañana. Y entonces yo pienso en ti. Y yo le digo a Marta García ayer, oye, queda este hueco, esta oportunidad, y yo creo que es un momento estupendo para cambiar a Fernando Onega por ti. Es un cambio pues verdaderamente importante, ¿no? Pues, porque os parecéis muy poco, ¿eh? Y yo creo que esa es la única vez que yo te he propuesto algo que has sentido así un poquito como de respeto, de decir, uff. Es Fernando Onega. Sí, ¿no? Yo creo que me parezco, ¿no? Bueno, no sé si me parezco más a Fernando Onega o a Taylor Swift, pero claro, impresionaba muchísimo, muchísimo. Sí. Yo te miraba pero ¿sabes lo que estás haciendo? Sí, decía, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y yo nunca estoy seguro de nada, esa es la verdad. Pero yo te decía, sí, por supuesto que sí. El resultado ha sido magnífico, yo pienso, ¿no? Yo sigo pensando que debe de haber algún error, pero yo sigo madrugando por las mañanas, que creo que, respondiendo a tu pregunta, si tuviera que elegir lo que más me cuesta cada mañana es poner el despertador a las 4:44. La tontería que me hace gracia, lo del 4:44, pues yo con eso ya soy feliz. Y creo que lo haría, que no lo haría si no fuera a hacer a la vez lo que más me gusta. Y me acuerdo que cuando me propusiste, unos años antes, acompañarte en la España que madruga, y entonces está en la brújula, primero con David del Cura, que luego los oyentes que lo echéis de menos lo tenéis por aquí, y luego con Juan Ramón Lucas, me llamó Alsina para ir por la mañana a la España que madruga, y a mí me hizo una ilusión enorme. Y le dije, bueno, ya me acostumbraré a los madrugones. Y se puso muy serio, levantó esa ceja que acaba de levantar ahora y me dijo, no. Porque eso hace Alsina con los hechos y con las verdades. Cuando la sabe, te la dice. No, eso no va a pasar, no te vas a acostumbrar nunca. Y yo pensé, eso es lo que él cree, pero yo me voy a acostumbrar. Y tenía razón. No. Ahora que no nos oye, tenía razón. Y me acuerdo cada vez que suena el despertador a las 4:44 y pienso, ¿yo por qué hago esto con mi vida? Si podría vivir de otra manera. Claro. Pero es que me encanta porque yo siempre soñé con ganarme la vida escribiendo. Yo no sabía que escribir era una profesión hasta que lo descubrí y pensé, ¿en serio? ¿Te pueden pagar por contar historias? O sea, esto que a mí, que es lo que más me puede gustar, aprender cosas y luego contarlas, y esto es un curro. O sea, la gente que se gana la vida, pues ya cuando vas entendiendo que en algún momento tienes que ganarte la vida de alguna manera, y descubrí que eso era una profesión. Te podían pagar por escribir. Ahora que no me oye Nacho Cardero, yo esas cosas a veces pienso que si yo lo haría gratis. ¿Ah, sí? Pero luego resultó... Lo mío también lo harías gratis. No soy el director general que no querías que te oyera de no sé qué, esto tampoco nos oye. No. Y luego descubrí que también te podían pagar por hablar, que es lo que... Es increíble. Eso sí que es increíble. Porque escribir, quieras que no, requiere una disciplina, te tienes que sentar, dices, venga, me voy a poner y lo hago. Pero hablar, o sea, que nos paguen por hablar, ¿no crees que debe de haber algún error en esto? No, en absoluto. De hecho, creo que estamos poco reconocidos en el esfuerzo que hacemos. Y por eso además, él es el jefe. Además, en tu caso y también un poco en el mío, es verdad que hay momentos en la tertulia, por ejemplo, en los que hablamos, pero hay otros momentos en los que hemos escrito bastante antes de hablar. A las 4:44. El comentario de las 7:15 no se... está trabajado, está pensado y está escrito. O sea, hay un trabajo previo. Y de temas, porque tú has sido... Yo tengo una teoría, como todas un poco absurdas, que dice que en la radio da igual en lo que empieces. Con el tiempo van pasando cosas a tu alrededor que por algún motivo acabas justo haciendo lo que mejor te sale, ¿no? O en lo que más luces, ¿no? Da igual cómo hayas empezado. Tú empezaste conmigo en la brújula de la economía, luego has hecho un poco de todo, has estado en la España que madruga, también hemos hecho una sección de viajes al futuro y ahora estás haciendo el comentario de las 7:15 y la tertulia. Es como que al final vas encontrando
sin pretenderlo casi siempre, vas encontrando tu sitio, ¿no? Pero ahora te toca hablar de todo. Bueno, tú eliges de lo que hablas a las 7:15, incluida la rima, que es lo que más trabajo te cuesta, eso yo sí lo sé. Luego en la tertulia pues estás a expensas de lo que el presentador quiera plantear cada día, ¿no? ¿Qué asuntos son los que a ti realmente más te mueven, ¿no? O te interesan? ¿La política está entre ellos, entre esos asuntos? ¿O te interesan mucho más otras cuestiones? ¿No? Porque igual a la política, diríamos, pura y dura es a lo último que te ha tocado entrar. Porque en las tertulias, sobre todo, hablamos de política y vosotros diréis, ¿y por qué? Pues porque es lo que os gusta a vosotros. Claro, es lo que realmente os divierte, ¿no? Y chimpún. ¿Cuáles son los temas que a Marta García Aller realmente más le interesan y le motivan? Me encantaría que respondieras tú también a esa pregunta, porque... Ya, pero la he hecho yo. Alguna vez... La he hecho yo. Alguna vez nos preguntamos, no sé si en alto o en bajo, porque creo que a veces esto es lo que tiene estar tantas horas compartidas, creo que nos oímos lo que pensamos. Alsina, eres mi relación más estable de estos 7 años, sin lugar a duda. Sí, sí. Y la de Amón, que es peor. El tío es agradable, pero con él... A veces creo que se habla de política y peor que hablar de política es de lo que dicen los políticos, que ni siquiera es de la política que se está haciendo, sino solo de lo que se dice que se quiere hacer y a menudo no se hace. Hablamos por inercia, hablamos sin que realmente sea lo más interesante de lo que está pasando ese día. Y en más de uno muchas veces abres con un tema de ciencia o abres con un asunto que está muy presente en la vida de la gente y que a lo mejor no es ninguna declaración entrecomillado, que es el gran vicio que a veces tenemos, sobre todo los periodistas, los periódicos, de entrecomillar cosas que alguien ha dicho y que es muy llamativo. A mí me interesan los temas con los que aprendo, cuando aprendo cosas que no sabía. Y las cosas que les oímos a los políticos decir, a menudo ya sabíamos que nos la iban a decir antes de que las digan. Entonces, puede ser un poco tedioso. Pero aprender creo que es uno de los privilegios que tiene esta profesión. Aprender algo nuevo y, sobre todo, algo de lo que nos está cambiando, la vida, que hay muchas cosas que están cambiando, aunque tú creas que todo está más igual. No, yo creo que hay una cosa que nos está cambiando y que nos va a cambiar por completo. Ahí sí arriesgo y digo, habrá un antes y un después y el mundo no volverá a ser lo que era, que es la inteligencia artificial, aplicada, supongo, a todos los campos, pero en particular al nuestro. Esto me prohíben que lo diga mis jefes, pero yo estoy convencido que estamos acabados. Estamos acabados. ¿Quiénes? Los locutores, los comentaristas, los novelistas están... Esto Pérez Reverte también le duele que yo se lo diga, pero yo creo que él también está acabado. Acabas de dar el titular de mañana. Sí, Carlos Alsina, 2 puntos, Pérez Reverte está acabado, lo he visto clarísimo. Está acabado porque habrá una inteligencia artificial que hará las novelas que habría escrito él. Y él me dice, no, porque la idea de la novela la tengo yo en mi cabeza. Digo, sí, es igual, si la inteligencia artificial es una réplica de tu cabeza. No, es de su cabeza hasta ese momento, pero no de la cabeza que va a tener en el futuro. No, ese es el paso que queda por dar. Que al final nuestra cabeza, ¿qué es? Pues información almacenada y conexiones. No. Sí. No. Sí, sí. También es deseos, es ganas, es curiosidad. Las máquinas no tienen curiosidad. Todo eso sale de aquí, si todo está aquí dentro y en las conexiones que hace tu cabeza. Pero aquí no. ¿Cómo que no? Lo estará, claro que sí. En el momento en el que la inteligencia... A ver, estamos discutiendo con alguien que dice chimpón. Tampoco... En el momento, es que aún no hemos llegado a esa fase, pero estamos ya ahí. Vale. O sea, ahora mismo con la inteligencia artificial se replica mi voz. El otro día me enteré de que estoy por ahí vendiendo, no sé si son contratos de seguros o no sé qué, en un vídeo falsificado. Pero es que en mi propio programa, mi propio equipo, la parte gamberra, todas las semanas con inteligencia artificial me hacen decir cosas inauditas. Yo he salido en mi propio programa cantando a lo Leonard Cohen. ¿Por qué? Pues porque han metido ahí mi voz y una vez que
Ahora ya son capaces de que parezca que lo he dicho yo o que lo he cantado yo, pero todavía no son capaces de que esa máquina por su cuenta diga algo mañana sobre lo que ha pasado hoy en el Congreso que diría yo. Vale. Pero es cuestión de capacidad y de tiempo, porque en el momento en el que esa máquina sea capaz de replicar cómo funciona mi cabeza, sabe lo que yo voy a decir mañana sobre la ley de amnistía que se ha aprobado hoy, porque es conectar cosas. Cuando dices ellos, ¿quiénes son? Porque no son máquinas, son personas. Cuando dices, ¿van a ser capaces? ¿Quiénes? Van a ser humanos. Los que te están puteando, trapeando de la voz, son humanos que quieren cosas. Las máquinas no tienen deseos, no tienen ambición, y los que nos complicamos la vida somos los humanos. Mira, yo me acuerdo una vez que vi un concierto, bueno, vamos a llamarlo concierto, igual que llamamos novelas a lo que escribe ChatGPT, que Amazon ha limitado a 3 el número de novelas de libros que se pueden autopublicar al día por autor. ¿Sabes? Claro, porque al día. Entendiendo que no, la capacidad humana da para 3 libros al día, y como mucho. Le llamamos novela, pero a lo mejor es una cosa bastante chapucera. ¿Que hay muchas novelas que también lo son? Sí. Pues como hay locutores que dicen, no, pero es que la voz de la inteligencia artificial no va a tener emoción. La de muchos locutores tampoco, ¿verdad? Es que no va a ser espontánea. Hay humanos que tampoco. Vale, se podrán replicar muchas de las cualidades que tenemos. La cuestión está en quién va a querer eso. Aquel concierto que recuerdo haber visto era de ZTE, una empresa china fabricante de robots, que quería llamar la atención en el Mobile World Congress con brazos articulados que iban tocando la batería, tocaban el piano y no sé cuántas cosas más. Era absurdo tener un brazo robótico tocando el piano, porque un piano robótico se puede tocar a sí mismo, pero bueno, era como para escenificar que podía haber dedos tocando el piano. Y había un montón de periodistas que estábamos ahí y nos acercamos y grabamos con nuestros móviles el concierto ese, la performance que habían montado para impresionarnos cómo la inteligencia artificial podía hacer cosas, y además con robots. Terminaron de tocar y los humanos que estábamos ahí terminamos de grabar, nos lo guardamos en el bolso y nos fuimos. Nadie aplaudió a la máquina. No percibíamos que si hubieran estado los ingenieros o las ingenieras que lo habían programado, pues a lo mejor les habíamos aplaudido. Pero aquello, a lo que llamamos arte o a lo que llamamos radio, yo creo que irá cambiando. Y habrá, sin duda, muchas funciones que se podrán automatizar, muchísimas. Todas. Yo creo que el facciamo finta que no se le va a ocurrir a una inteligencia artificial. Sí, estamos muertos, esa es la verdad. Pero si me pasa a mí que hay tertulianos que no hace falta que abran la boca, yo ya sé lo que van a decir. Y no soy una inteligencia artificial. Pues cuando la inteligencia artificial tenga toda la información sobre esa persona, incluido yo mismo, será capaz de decir lo que yo diría. ¿Sabes que no va a saber hacer la inteligencia artificial? Preguntas. Te podrá responder a muchas de esas preguntas. Sí, va a saber hacer preguntas. Pero no las buenas. Las buenas, las dudas, las tenemos los humanos. Esas no, las máquinas no tienen dudas de cómo hacer este mundo mejor o peor, o cómo ganar dinero, porque no. Las dudas, como todo lo demás, surgen aquí dentro. Todo surge aquí dentro. Claro. Pero yo cuando llegue a mi casa esta noche y tenga que ponerme a escribir el sermón de mañana, yo haré lo que hago todos los días, que es primero ver lo que ha sucedido, pim, 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 pim. Ajá. Leer, ver, no sé, escuchar las declaraciones que se han producido hoy. Y con eso mi cabeza empieza a fabricar. Se me está ocurriendo una cosa. Mi cabeza empieza a fabricar lo que mañana escucharéis, espero todos, a las 8 de la mañana. Y empieza a fabricar con las mismas herramientas que tenía ayer y anteayer, que es la memoria, que también está todo aquí. Lo que recuerdo yo de lo que sucedió, algo parecido a está aquí. Los argumentos que salen de aquí. Sí. De si la tú información programas que yo tengo, esa máquina, podrá hacer algo a la altura más o menos de lo que tú quieres. Pero ¿quién ordena esas prioridades? Exactamente lo mismo que hace mi máquina. ¿Qué te parece entonces? Estamos acabados. ¿Qué te parece si probamos a ver quién tiene razón de los dos? Y mi comentario de mañana a las 7:18 se lo pido a ChatGPT y así no lo tengo que escribir. No, porque tú estás hablando del ChatGPT de hoy. No, claro, vamos a probar, vamos a decirle a los oyentes. Si yo hace, y este comentario... Si yo hace 7 años, Carlos. Si yo hace 7 años, que nos vamos a tomar unas cervezas. te hubiera dicho,
el sermón de mañana resulta que lo han hecho con inteligencia artificial los de mi equipo, que han escrito un texto, se lo han dado a la máquina y suena como yo. Y tú me habrías dicho, ¿pero qué estás diciendo? Porque hace 7 años eso no se podía hacer. Hace 7 años salió un libro buenísimo. No se podía hacer en la redacción de mi programa, porque cosas. yo le decía a alguien hace 7 años del equipo de mi programa, oye, ponme con una voz de esas que hace la máquina a decir lo que tú quieras. Y me decía, ¿cómo? Sí, ¿dónde tengo que entrar para hacer? Ahora ya saben dónde hay que entrar, se lo saben todos los cabrones. Entonces, saben dónde hay que entrar, qué material hay que darle, cuántas horas de locuciones mías hay que darle para que sea capaz de captar los matices. Se lo saben todo. ¿Por qué? Porque han pasado 7 años. Y a la velocidad a la que vamos, y todo va cada vez más deprisa, es que dales un año más y yo estoy convencido de que serán capaces de hacer nuestro trabajo. Y tú dirás, ¿y no habrá emoción? Sí, habrá emoción, porque la emoción también sale de aquí. Puede ser que tengas razón. Y sé que no te voy a convencer porque nunca te convenzo de nada. Pero... Sí, es verdad, pero yo también pido tiempo y digo, voy a poner un café, ahora vengo. Y cuando me convences gano tiempo. Me dijo un diseñador que tenía un jefe que dijo, pues en cuanto pueda con esto de la inteligencia artificial, os voy a despedir a todos porque me han dicho que le puedo pedir lo que yo quiera y me lo va a diseñar. Y el diseñador le dijo, que ahora vas a saber lo que quieres. Porque no sabemos lo que queremos. Y esa va a ser la clave. ¿Se van a automatizar muchísimas cosas? Seguro que sí. Mira, yo el otro día hablando con un jefe nuestro, cuyo nombre no voy a mencionar, aunque os empeñéis, pues yo le decía esto, digo, es que va a llegar ya pasado mañana un día en el que con una máquina hará la programación de una emisora de radio ella sola. Sí. Y me dijo, ¿cómo que va a llegar? Si ya nos están ofreciendo eso, no sé qué, una empresa que ya se dedica a eso, que viene y te dice, mire, esto es Europa FM, esta máquina. Usted lo conecta aquí y ya está. Pero bueno, como que ya está, ¿no? Hará falta unos locutores porque queremos que haya información en la emisora, queremos que haya boletines con las noticias de última hora. Sí, está aquí, ya está. Y te hacen una demostración en la que efectivamente llegan las señales horarias y sale una voz que te cuenta las noticias que han leído no sé dónde 2 minutos antes. Y no hace falta nada más. Esto yo, por supuesto, estoy en contra, muy en contra pero sé que va a pasar. Vale. Sí. Estoy de acuerdo. Va a pasar porque al final lo nuestro pues también son rutinas. Que me gusta un pero. Pero... Lo único que tenemos que hacer, Marta, es retrasarlo todo lo posible. No, pero podemos retrasar solo el reloj. O sea, podemos dejar que la máquina se encargue hasta las 8 y retomamos desde ahí, porque eso también puede ser, si vamos a utilizarlo para vivir mejor. Va a haber, y cada vez lo hay ya, muchas cuestiones que no seamos capaces de diferenciar si son humanas o si son hechas a mano o a máquina. Pero creo realmente que el criterio que es a lo que nos dedicamos, eso va a seguir siendo humano. Y va a haber muchos programas de radio, ya los hay, que no te aportan nada. Y esos pues los puede hacer una máquina y nadie va a notar la diferencia. Pero creo que ¿sabes de qué va a depender? Dentro de 7 años va a depender de la gente va a querer seguir escuchando. Va a depender de estas personas. Va a depender de si para estas personas que estáis aquí es relevante o no que algo lo haya hecho un ser humano o lo haya hecho una máquina que funciona como un ser humano. Va a depender solo de eso. Vale. Es decir, si para estas personas es muy importante que el sermón mío de mañana lo haya hecho yo, que soy un ser humano como ellos, entonces igual prospera y permanecemos, pero si deja de ser importante, pues entonces ¿qué necesidad habrá de que yo lo siga haciendo? Claro. Y tú dirás, bueno, pero para estas personas, que son todas muy simpáticas, siempre será fundamental que lo que mañana diga un señor que habla por la radio a las 8 de la mañana lo haya hecho un ser humano como ellos. No. Y yo digo, pues, ¿y por qué? Si igual la máquina lo explica mejor o lo hace mejor. Si lo hace mejor, que lo haga. Ahora tienen un... El otro día contábamos que tienen una batalla con esto los actores que ponen su voz a las películas de animación, por ejemplo, o los actores de doblaje. Porque claro, si ya se puede emular sus voces, y ponerlas en la película, ¿cómo distingues que el actor ser humano ha puesto su voz o que lo ha puesto una máquina que emula la voz del actor ser humano? Y eso para ellos tiene una consecuencia inmediata, que es tienen trabajo o no lo tienen. Entonces, para mí no es cómo lo distingues, sino
¿te parece importante que se distinga? A ti, espectador, consumidor de ese producto, ¿le das mucho valor a tener la seguridad de que la voz que suena es de un ser humano de verdad y no es de una máquina que suena igualita que a un ser humano? Y yo no estoy seguro de que sea muy importante para quien está viendo esa película. No te digo ya si le dicen... Y además es que si no es un ser humano te sale más barato ir al cine. ¿Sabes? Entonces, creo que ese es el salto que queda. ¿Para ti es importante o no es importante que haya seres humanos poniendo sus voces o haciendo los artículos de prensa? Porque si deja de ser importante para estas personas que están aquí, pues dejaremos hay que retrasarlo todo lo que podamos para que nos dé tiempo a jubilarnos y eso, pero luego ya... ¿Sabes qué pasa? Que esto a mí me suena muy 2019. Esto lo Antiguo, llevamos ¿quieres decir? No, que llevamos dándole muchas vueltas a esto. Ahora lo que pasa es que está en el debate, y había estado mucho tiempo entre bambalinas, digamos, de los expertos en inteligencia artificial, y ahora ya, como todo el mundo puede entrar en ChatGPT y decirle, escríbeme un monólogo al estilo Carlos Alsina, te lo escribe. Pero luego le tienes que repreguntar. No, pero uno, como cuando Carlos Alsina está gracioso. Y te lo reescribe. ¿Cuándo es? No, pero ahora le puedes repreguntar lo que quieras. Ahora tenemos ese debate más presente, pero será porque me he pasado los últimos 7 años, cuando están escritos estos artículos en tiempo presente, me he pasado mirando al futuro, que a mí me impresiona más los cambios mirando para atrás, todo lo que ha pasado, todo lo que nos hemos adaptado, es increíble. Y como estuve mucho tiempo mirando al futuro y pensando que lo que nos iba a dar vértigo era lo que venía después, ahora poniéndolo en contexto digo, hostia, no, si lo realmente increíble es todo lo que ha pasado mientras estaba yo diciendo, cuidado que viene la inteligencia artificial, y teníamos esto manga por hombro. Es increíble la cantidad de cosas que nos están pasando a las que nos adaptamos. Y es verdad que van a seguir cambiando, pero a mí echar la vista atrás 7 años, que no es mucho, apenas 7 años, un año de perro, me da esperanza con la cantidad de cosas que nos parecían increíbles y a las que nos hemos ido adaptando, mejor o peor, pero que nos hemos ido adaptando. Y creo que el criterio, si es afinado, va a seguir siendo diferencial. Y a lo mejor la gente escucha un monólogo de Carlos Alsina o un comentario de las 7:18 de la mañana mío, que lo ha hecho una voz que nos permite estar durmiendo mientras eso suena. Pero si lo que les dice es relevante, nosotros podemos seguir durmiendo, programando la máquina, descansamos un poquito más y ni tan mal. El criterio, eso sí, va a tener que seguir siendo el nuestro. Me ha convencido, me ha convencido. Me ha convencido porque tenemos que terminar, no por nada más. ¿Pero puedo hacerlo de ChatGPT para mañana? No, es que no quiero prolongar el debate. El debate fundamental en nuestro caso, Marta, es que nosotros sigamos teniendo algunos ingresos para poder subsistir, aunque nos imiten y nos emulen y esta es la cuestión fundamental, los derechos de... Igual que existen los derechos de una canción, los derechos de una novela, los derechos de una voz que suena en un medio de comunicación. Y luego ya que le hagan decir lo que quieran, pero que no nos quedemos sin... Eso firmo. Y firmo libros ahora también, que hablando de ingresos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Eso es tardísimo. ¿No? Que mira qué hora es. Pues muchas gracias por venir y no dejéis de ir a que Marta os firme el libro y de comprarlo.